Bom, então, boa noite, pessoal. Estamos aqui lançando o segundo livro do Victor Pinheiro, vai estar presente. Então, fizemos uma entrevista sobre o porquê de ter escrito esse livro e realizar esse lançamento aqui, né, na Casa Amarela. Boa noite, Vic. Como que você está? Boa noite, eu estou bem. Ah, triste que não puedo estar aí, tenho saudade de todos os amigos míos em Brasil e eu entendo que há vários de vocês lá hoje, então que espero que gostam de esta apresentação y que también que vean el libro y vean que es algo más profundo y más práctica que el primer libro que escribí. Pues todos han visto el primer libro, pero esto entra un poco en cómo evitar los tsunamis que hablamos en el primer libro. Eso básicamente, entonces estoy contento de estar con ustedes de larga distancia y prometo que para noviembre o diciembre yo voy a estar en Brasil otra vez y gustaría pasar tiempo con todos ustedes. Obrigado. E eu vi que conta um pouco, então, aqui, né, para os presentes, o que te motivou a escrever esse livro, né, o segundo livro que nós estamos aqui vendo. Bueno, la realidad es que el primer libro fue escrito por ver a Curazao quemar, que yo de repente un día, sin pensar que iba a pasar eso, yo vi a Curazao básicamente pasar por un tsunami y quemarse. Este libro fue escrito básicamente porque sentí que la gente, ciertas compañías de cual ustedes están ahí con nosotros hoy, pero ciertas compañías siguieron varias de las ideas y tuvieron éxito, pero la mayoría de gente no pusieron a pensar en lo que causa tsunamis y lo que crea un ambiente de destrucción que yo vi hace 50 años atrás en Curazao. Lo interesante que yo hice una predicción que va a haber tsunamis por todo el mundo y había tsunamis durante el tiempo. Argentina tuvo sus tsunamis, Brasil está teniendo sus tsunamis. Entonces, estamos viendo que el hecho de que de repente países estalan, donde hay fuegos, donde hay raiva, donde hay mal contento, sigue pasando y creo que es tiempo de que nos despertamos y decidimos que tenemos que hacer algo para parar esto. Uhum. Mas, e por que esse livro, né, Evitando o Tsunami? O que é? Você explicou um pouco o que causam esses acessos de raiva e esses processos de destruição. Mas o que é exatamente um tsunami, né? E por que esse nome? Un tsunami nace en el mar normalmente, donde hay mucha tensión causado por la naturaleza que crea un tensión y de repente se lanza el tsunami, que es el agua en el mar se comienza a revoltar y suba de una forma con una fuerza muy fuerte y destruye todo, está en su camino. La razón que escogí el título en el primer libro, Tsunami, porque yo vi en Curazao lo que pasó, era que gente estaba muy mal contento con la forma de ser tratado. Había un trato mucho de
elitismo jerárquico, lo que yo llamo eso en este libro, que cierta gente sintieron que son mejores que otros. Y entonces tenían una forma de tratar a los otros como que son peones. Lo trataban como gente marginal, trataban como y los que estaban en gobierno, organizando el trabajo, etc., pensaban que la gente era inferior a ellos. Y entonces de repente trataban como inferior, lo llamaban nombres, no estaban tratándolo con cariño, no estaban comunicando y la gente se frustraba. Entonces, si uno imagina una compañía como Rodas que andan virando, entonces esa rueda, vamos a ver que la rueda más grande en un sistema jerárquico es una rueda de poder alto. Entonces, debajo de eso hay una persona un poco menos alto y debajo de eso una persona menos alto. Y hasta final en la empresa hay una persona que es el peón, que hace de todo. Entonces hay esa sensación, tú puedes verlo en todo. En Brasil yo lo vi muy claro, que los presidentes de la compañía andan en 4 directores, 5 directores en un predio y que están juntos y abajo en la misma empresa que tenía, por ejemplo, 15 pisos o 20 pisos, abajo la gente que estaban ahí son básicamente los peones, que cada vez que el líder da una virada, todo el mundo en el sistema está dando virada como loco y se pierden, se hacen tontos y de repente crea emociones de raiva y en Curazao resultó que decidieron de destruir 50 o 60% de la ciudad capital. Hoy en día en Brasil está pasando los fuegos en Amazonas, que también es un pecado grande que está pasando, causando problemas de cosas. En Argentina hubo fuegos. Y no es único, porque los tsunamis están pasando con Brexit en Inglaterra. Inglaterra tiene problemas graves. Están pasando en Estados Unidos con Trump. Está pasando en los países árabes, donde hay mucha tensión por ser muy jerárquico y ser básicamente que hay gente que siente que son mucho mejor que otros. Entonces, la razón era, este libro salió porque yo quería que la gente se da cuenta. En el año 69, donde el primer libro tenía que ver con 69, no había tanto tsunami en el mundo. Hoy en día hay tsunami por todo lado. E a palavra tsunami é quase comum. É muito interessante, Vicky, né? Você acaba de descrever o que acontece, tsunamis nos negócios, né? Nas sociedades, nos países, né? E eu gostaria de saber o que você quis dizer com descubra os valores que formam líderes de organizações maduras, né? O que isso quer dizer com isso? Como que funciona? Como que é essa formação de líderes de organizações maduras? O que é maturidade, né, na sua percepção? Ok, vamos a comenzar con, yo creo que cada empresa comienza con un propósito. Tiene un propósito de hacer algo, sea, por ejemplo, refrescar un pueblo, o sea, transportar la gente. Por ejemplo, aerolíneas tienen
que ver con transportar a la gente de un lugar a otro. Eso es su propósito. En uno de nuestros clientes, antes Vilares, yo preguntaba qué es, tenían elevadores Atlas, y entonces preguntaban qué es el propósito de su empresa. Yo les preguntaba, mira, hacer elevadores. Y no era hacer elevadores. Cuando descubrieron un poco más, descubrieron que estaba en el negocio de transportar gente vertical y horizontal. Y de ahí sale eso. En otra empresa que hemos trabajado, bueno, cada empresa tiene un propósito claro que quieren atingir. O cuando se funda. Cuando un fundador funda una compañía, tiene una idea que yo quiero hacer algo y busca un socio, dos socios, tres socios, y comienza a soñar sobre cómo va a ser eso diferente en el mundo. Es decir, la mayoría de gente que comienza una empresa comienza con un propósito que quieren atingir un mundo mejor a través de sus productos, a través de su servicio. Ahora, la forma que ellos lo hacen tiene que ver con sus valores. Si yo creo que hay que trabajar bien, servir bien al cliente, crear un sistema de ambiente de calidad, entonces voy a hacer las cosas de calidad, con cariño, etc. Si creo que mi propósito es, vamos a poner, transportar gente, pero no me importa cómo lo hago. Llega un momento que mis valores, la gente no sirve para nada y vamos a engañar al pueblo. Entonces, los valores son las cosas que me guían. Y cuando me guían, yo llego a trabajar de esa forma. Y ahí interesante, por ejemplo, tú ves las aerolíneas, hay ciertas aerolíneas que tienen una idea de que quieren hacer un servicio increíble, dejar que la gente se siente bien y crean un ambiente, preparan sus aeromosos y aeromosas para trabajar de una forma con cariño y busca comidas con cariño, busca poltronas para que la gente se siente confortable a bordo. Y otros dicen, no, yo creo que transporte debe ser algo barato, yo voy a hacer mi avión más barato posible y que la gente bueno, no importa cómo van de un lado a otro y cobramos menos. Creemos mucho más en cobrar menos que cobrar precios altos y dar el servicio. Teníamos una compañía en Estados Unidos con que trabajábamos que fabricaban cosas eléctricas y tenía un sistema de enchufe cuando uno podía meter varios esos extension cords, cord de extensión, pero decía, bueno, otra compañía que lo trabajaba hacía eso con protectores, con forma que... Y el otro, esta compañía, la gente decía, bueno, vamos a trabajar, vamos a crear más baby killers, matadores de niños, porque los niños tocaban eso, entonces le daban shocks. Y entonces es interesante, ¿no? Como el propósito y los valores es lo que tiene que trabajar la compañía mucho. Y en todos los programas nosotros trabajamos propósitos, valores y los convertimos en una visión. Ahora, normalmente es interesante porque la palabra visión ha sido mal usado mucho en todo el mundo. Entonces, la gente piensa en visión como, ¿cómo diría? Para mí las visiones que yo veo por todos lados son propósitos. Queremos, propósito muy global, no entrar. Y los valores son como muy conformistas, son
valores simples que no dicen nada. Algo que me impresionó mucho en Brasil cuando vino por primera vez, que había todo el mundo tenía un propósito, valores y una visión, y yo podía pasar por compañías y que ellos básicamente era una duplicación de cada compañía, no era único para esa compañía. Um, entonces, para mí, una de las cosas importantes es que si leen el libro, que vean cómo se puede descubrir, y eso es lo que el libro tiene como título, subtítulo, descubra y desenvuelve los valores que forman líderes de organizaciones maduras. Entonces, la idea es que la gente puede descubrir sus valores y sus propósitos y juntos crear un futuro. La visión nuestra normalmente es como, no es como metas que la compañía se compromete a atingir. Entonces la visión que creamos no es que queremos ser lo mejor que podemos, pero es queremos llegar a arribar en 10 años a que usted entre en mi compañía y va a encontrar esto, esto, esto. Entonces se convierte en metas gordas que nosotros atingimos o que queremos. Hacemos un compromiso con la compañía y con nuestros compañeros que atingirlo. E, bom, você disse, inclusive, quais são as principais ideias, né, e propostas que você traz no livro, né? E eu acho muito interessante o ponto que você diz sobre destruir a hierarquia elitista de uma forma suave e efetiva, né? Quando você fala sobre isso, né, você está evitando aquele processo do tsunami ou você está fomentando uma outra questão, né? O que você realmente quer dizer com isso? Destruir a hierarquia elitista de uma forma suave y efectiva. Bueno, básicamente yo creo que hay que crear que la mayoría de las sociedades del mundo son muy jerárquicos. Hemos vivido en un mundo jerárquico. Tiene que ver con maturidad también, porque la gente que no son muy maduros piensa de forma oportunista, piensa de forma de conformar a deseo de otro. Entonces son muy conformistas y muy oportunistas y no entienden de que hay un mundo más maduro que existe, que uno puede llegar a funcionar mejor. Si nosotros vemos en este momento en Estados Unidos, Donald Trump es una persona muy jerárquica. Él cree que es dictador, que él puede hacer lo que quiere, puede parar, destruir al mundo como quiera. Y el mundo lo acepta, porque es Donald Trump, señor presidente de Estados Unidos. Lo llaman el líder del mundo, pero no está liderando de una forma. O sea, y así tenemos las varias... si tú ves en Inglaterra, el nuevo primer ministro quiere disolver el parlamento y hacer lo que quiere. Entonces hay muchos líderes que hay ciertos líderes, por ejemplo, que piensan a nivel de madurez más alto. Macron, Angela Merkel. Entonces lo interesante es que en sociedades que han evoluido más, hay más madurez y entonces la gente trabaja sobre una premisa diferente. Hay algo interesante porque los niveles de desarrollo de maturidad de Levenger fala de que hay gente que son oportunistas, otra gente conformista. Pero también hay un mundo donde uno puede ir de
de conformista a consciente, a Uhum, más autónomo, más integrado. Y creo que la gente que somos más integrados son gente que funciona a un nivel de conciencia más alto. Un programa con que estamos trabajando ahora en Brasil es un programa de cómo llevar las empresas a más integridad. Y integridad es algo donde yo vivo lo que falo. Es uhum, decir, yo falo y hago y vivo porque siento que es lo mejor. La gente en los niveles puros tiene una intuición de que el mundo no está bien, pero no llegan a practicarlo. uhum. Yo creo que, por ejemplo, Trump, que no es mi amigo muy claro, pero Trump tiene una cosa de que él cree que lo que él piensa es verdad. Dice que el clima no está mudando, que, ah, hoy sacó acá en Estados Unidos que relajar la emoción de ciertos químicos, ay, no importa. Uhum. Ah, piensa muy jerárquico. Yo creo que hay otros líderes que están emergiendo que piensan diferente. Uhum. Eu queria, eu achei muito interessante, Victor, todas essas ideias, né? Eu gostaria de saber de você, né? O que você planeja fazer após essa publicação, né? O que você está se dedicando atualmente? Bueno, estoy trabajando en cómo llevar esas ideas que están descritas en el libro a varias prácticas nuevas. Por ejemplo, una práctica de cómo crear, por ejemplo, en Brasil usted tiene un problema ahora de corrupción Uhum. fuerte. Corrupción viene de inmadurez, de no sentir. Entonces estamos trabajando con procesos de cómo crear más, uh, ayudar a la gente a crear un futuro que es más consciente, más alto y que de repente que sienten, porque es importante que sienten eso y que quieren crearlo y que quieren hacer, por ejemplo, una cosa que tenemos en ese programa es que estamos creando una uh, visión de las características de una compañía uh, que hace compliance porque quiere, que no porque lo mandan. Entonces, no sigue por ley, pero sigue por querer. Entonces, cuando la gente misma lo crean, van a crear una empresa nueva y van a crear una sociedad nueva. Entonces, eso es un proyecto que estoy trabajando. Otro proyecto, estamos pensando en cómo trabajar con franquías, cómo el proceso de franquías, que es un proceso económico BOA para el país, se puede desarrollar, ¿no? Hace 30 años yo trabajé con una compañía que se volvió la compañía de franquía más grande del mundo. Uhum. Y estoy hablando con el fundador y lo que lo llamo normalmente el padre de franquías en Estados Unidos, que trabajó con McDonald's, trabajó con... Entonces, hey, ¿cómo podemos adaptar ese sistema a un nivel más maduro? Uhum. Entonces, madurez es nuestro camino y creo que es mucho más, el mundo está más pronto ahora para tratar de evitar tsunamis. Uhum. Porque, y parte de eso es el suave, usted me preguntó antes sobre cómo lo hago suave. Tenemos que involucrar a la gente en construir su propia empresa. Que Uhum. sí que hasta ahora hemos tenido sistemas que apoyan el presente, apoyan los sistemas viejos de creencias, los valores de creencias diferentes. Y en ese momento crean, lo llaman
programas horizontales. Y nosotros creemos un proceso en que involucrar toda la compañía en un proceso de crear su futuro. Y no hay nada más bonito que si yo voy a trabajar en la mañana con la idea de que estoy trabajando un futuro de mi compañía, pero es mi compañía. Y juntos estamos creando un futuro mais brilhante para o mundo. Muito bom, Victor. Obrigado por todas essas informações. Eu gostaria de saber como que a gente consegue fechar, né, essa entrevista e também se você gostaria de fazer algum agradecimento. Né? Bueno, yo puedo agradecer a mucha gente para comenzar. La primera persona con que trabajé en Brasil fue Paulo Vilares y hasta hoy ha apoyado todos los esfuerzos nuestros. Y hay varias gente con que básicamente yo he tenido buenas relaciones porque creían en ese sistema de desarrollar conciencia más alta. Yo diría que hemos pasado por varias etapas. Francisco Losquiavo fue una de las primeras personas que se metió con la idea y que creyó mucho y hasta hoy está trabajando como parcero nuestro en cosas, en llevar esto a la compañía completo. Yo diría que você, Bruno, ha creído en la forma, porque lo que estamos hablando, para evitar tsunami hay que crear una forma de vida nueva, que es difícil, y es una quiebra, como dice George Land en su libro Breakpoint and Beyond, es un mundo diferente que están haciendo. Y entonces, você es otra persona. Aureo, Ricardo, que son socios nuevos de CTI, Andrade, que también trabajó bastante sobre desarrollar la metodología conmigo. Entonces, hay mucha gente. Lo que es bonito para mí, me imagino que hay gente ahí hoy, por ejemplo, Regina, que fue una de las primeras personas que trabajamos en CTI con Sintofarma. Entonces puedo seguir Marcio Barrión, que es otro que trabajó con nosotros. Y quizás la compañía que más apoyo dio a la idea y que creyó en la idea es Jacto. Y ahí están varios Nishimuras de lo que entiendo. Y quiero agradecer a ellos por crear un sistema nuevo y por aplicarlo de una forma que Jacto hoy en día se desarrolló de una forma bonita. No sé, ¿qué más? Hay mucha gente, yo podría seguir. Eu acho que tem vários, né? Tem pessoal do Verano, tem pessoal... vários. El verano ha sido muy interesante también en nuestro trabajo y estamos co-creando con ellos este programa de crear nueva integridad. Y también la publicadora de este, Claudia y su equipo, que trabajaron sobre retraducir, porque esto salió hace unos años atrás en inglés, pero lo republicamos de una forma bonita también ahora. Victor, obrigado por esse tempo para a nossa entrevista. É uma pena não ter você aqui presente, né? Mas agradeço muito por todas essas informações. Bueno, yo estaré ahí pronto. Hasta luego. Chao. Y que disfruten de y toma una copa para mí.